Soy un perro. Es mi perro. Perdón. Okay. No, está bien. Hay dos cosas Eso no puede ser. han sucedido en las reuniones, los perros y los niños. Excelente. Por eso voy a cerrar mi micrófono en cuanto lo... Sí. Estamos... Buenos días. Es un gusto estar con todos ustedes. Hoy tenemos el honor de contar con dos grandes especialistas sobre las vacunas y el COVID. Nos da mucho gusto tener a la doctora Diana Vilar Comte, del Instituto Nacional de Cancerología, coordinadora de epidemiología de hospitales, coordinadora de la respuesta COVID y profesora de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bienvenida, también es un gusto, una querida amiga, así que me da muchísimo gusto que esté hoy con nosotros. Gracias. También el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, que es profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM y es el vocero de la Comisión Universitaria para la Atención del COVID-19. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, buen día. Esta plática surgió a causa de todas estas dudas que nos estábamos preguntando sobre las vacunas, qué va a pasar con la vacunación, cuál es la mejor vacuna que sirve. Y creo que la consulta a los especialistas es siempre lo mejor para evitar que haya pues mala información. Así que me pareció importante, ¿no? Y lo comentamos en la comunidad, hacer esta plática y nos dio muchísimo gusto tener a estos grandes especialistas con nosotros. Así que yo los invito a que los escuchemos, a que hagan preguntas y bueno, nada más decir nuevamente que es un honor y que nos encanta tenerlos aquí con nosotros. Así que vamos a dar inicio entonces a esta plática, vacunas y COVID-19, ¿qué esperar? Entonces, bienvenidos Diana, bienvenido Mauricio, los dejo a ustedes ahora con la palabra y esperamos las preguntas del público después de la plática. Muchas gracias. Muchas gracias. Diana, no sé si quieres empezar con algo y luego ya me arranco yo acá. Bueno, pues nada más darle las gracias a la doctora Mariana Macera y todo el equipo de la UNAM Morelia por esta oportunidad. Y bueno, nada más igual decir que vamos a trabajar Mauricio y yo, él hará la primera parte de la presentación, yo haré la segunda parte de la presentación y algo que estamos convencidos que es lo que suele funcionar mejor es que ustedes expresen sus dudas y nosotros tratemos de responderlas. Entonces quedan abiertos los chats para ir tratando de responder pues tantas dudas que van surgiendo conforme evoluciona la pandemia de la COVID-19 y conforme además nos vamos vacunando. Gracias. Te dejo la palabra, Mauricio. Gracias, Diana. Bueno, muy buenas tardes. También agradezco la invitación a la doctora Mariana Macera y a todo el equipo que está haciendo posible esta presentación. Desde luego a Diana también la complicidad y las ganas de hacer estas conversaciones que ya llevamos varias y que pues nos han resultado de gran utilidad. Quizá la primera declaración es que
no traemos verdades absolutas. Si algo nos ha enseñado la pandemia es que pues las cosas van cambiando. Entonces, hemos tratado de actualizar lo más posible la información y de estar nosotros mismos lo más actualizados posible, pero pues de cualquier manera hay información que se nos puede pasar o que puede cambiar literalmente hoy mismo en la tarde o mañana. Entonces, pues siempre hay que estar buscando lo más actual y siempre estar abiertos a que las cosas vayan cambiando, que eso es la parte de la gran lección que nos dejó la epidemia hasta ahorita. Hemos arreglado la presentación en las siguientes secciones, básicamente para tener una secuencia lógica. Déjenme apagar mi video para que no me gaste ahí recursos. Vamos a hablar un poco sobre el estado actual de la epidemia. Como hemos podido ver, pues ha sido una epidemia larga, ha sido una pandemia que ha causado muchísimo daño en muchísimos países, en diferentes momentos, con diferentes intensidades, en diferentes grupos. No hay una forma sencilla de definirla ni de abordarla. Es un fenómeno complejísimo que le ha pegado a ricos y a pobres, que le ha pegado prácticamente a todos los países, desde luego unos más que otros, pero no se ha salvado nadie de esto, ¿no? Hasta ahora se contabilizan 177, estos son datos de ayer, pero estamos alrededor de los 177 millones de casos, 3.8 millones de muertes directamente relacionadas con COVID, más toda la mortalidad en exceso. Y también desde diciembre vimos la introducción de las vacunas y pues hasta la fecha que cortamos aquí se vio la administración de 2.484 millones de dosis en todo el mundo. Ha sido una epidemia que ha estado cambiando del sitio más activo en diferentes momentos. Empezó en China, se fue a Europa, se vino para América, estuvo en Estados Unidos muy fuerte, en Brasil, en México, después bajó en Europa, luego volvió a subir en Europa, después tuvo una actividad fuertísima en India. Entonces, tampoco hay una forma sencilla de ir viendo cómo ha estado la epidemia. Hay que hacer como detalles específicos en cada sitio. Y quizá una parte importante, pues es que pues estamos ahora ya con el recurso de las vacunas que pueden cambiarle la cara y pues toda la información que se ha ido generando hasta ahora. En términos de la epidemia en México, también hemos visto que ha sido una epidemia heterogénea, una epidemia que ha subido, bajado en diferentes regiones, ciudades, zonas, dependiendo de muchos factores, ¿no? Ciertamente empezó con lo más fuerte en Ciudad de México, en Quintana Roo y en Baja California, pero después pues, se han ido alternando los estados y las zonas que llevan la delantera. El año pasado, hacia los meses de septiembre, se ideó la implementación ya definitiva de los semáforos, que es una serie de indicadores que han permitido ver el riesgo epidémico, que consideran varias componentes: el número de casos, el número de hospitalizaciones, el número de funciones, la positividad de las pruebas, y con esto se pudo construir una estrategia para ir siguiendo ya de manera más, cuando menos de manera más local a nivel estatal, la actividad de la epidemia, que también hemos aprendido que ha sido muy importante ver las epidemias locales y no quedarnos con la idea de la epidemia nacional nada más, ¿no? Aquí podemos ver la fotografía general de la epidemia en el país, que tuvimos una ola más o menos fuerte entre junio y agosto, que después se alcanzó a estabilizar un poco durante septiembre, pero prácticamente en octubre comenzó a subir de nuevo una cantidad de casos pues que iba creciendo cada vez más hacia el final del año, y tuvimos un pico máximo durante la segunda semana, la segunda mitad de enero de este año, altísimo, donde llegamos a tener alrededor de 20,000 casos por día en todo el país, básicamente a expensas de la zona metropolitana de la Ciudad de México y algunas otras ciudades, pero que
afortunadamente se pudo ir controlando, se fue agotando esa ola y bajó a lo que ahorita hemos visto como pues prácticamente en las últimas 20 semanas, que ha sido una disminución pues prácticamente constante, excepto en algunos sitios. Ahorita me detengo en esto. Si vemos ahorita lo que está, esta semana que está terminando, los semáforos de riesgo epidemiológico están así como se ven aquí en este mapa. Tenemos 4 estados muy, pues que llaman mucho la atención porque están en semáforo naranja, porque ya retomaron otra vez actividad importante y no hay que perderlos de vista. Gran parte del país está en semáforo verde y algunos estados cambiaron a semáforos amarillos y también tienen ahí riesgo relevante. Esta imagen, lejos de quererla explicar así exhaustivamente, nos gusta ponerla porque ilustra de nuevo ya las epidemias locales. En Ciudad de México podemos ver en esta gráfica que tuvimos el pico muy fuerte que les comentaba en enero. Allá en Michoacán, ustedes han tenido pues como 3 ondas importantes, desde luego una onda inicial hacia junio, después la ola grande que nos pegó entre julio y septiembre, y después la ola esta de enero que a todos nos afectó. Esa sí fue prácticamente generalizada. Pero los semáforos que están actualmente en semáforo, los estados que están actualmente en semáforo naranja, que son Baja California Sur, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, están teniendo actividad epidémica muy intensa y en comparación con sus actividades previas, con sus olas previas, por llamarlo así, pues estamos viendo que están alcanzando niveles prácticamente iguales que los momentos más críticos que han estado teniendo, sobre todo en cuanto al indicador de números de casos, ¿no? Esperamos que estos sean casos ambulatorios detectados oportunamente, que no necesariamente se traduzcan en hospitalizaciones, que ayude eso a estarlos frenando la transmisión, pero de cualquier manera sí habla de un crecimiento importante en estos estados que nos puede contagiar a todo el país, cuando menos a las zonas más conectadas, como pudieran ser las capitales, las ciudades más importantes o las zonas metropolitanas del país, ¿no? Hay que tener mucha precaución para las siguientes semanas. Ahora, en cuanto a las vacunas, que vámonos acercando al tema central de lo que vamos a platicar, básicamente, si tuviéramos que resumir qué son las vacunas, pues son preparaciones farmacéuticas que contienen microorganismos o alguno de sus componentes y que se administran de forma controlada en el cuerpo para estimular el sistema inmune, hacer una reacción de defensa contra ese microorganismo. Esto, pues conocemos todas las vacunas, principalmente las asociamos o con la infancia temprana o con los adultos mayores, pero hay muchos tipos de vacunas, hay muchas vacunas, se ponen en todas las edades y cada vacuna protege de forma específica contra una sola enfermedad en particular. Entonces, pues eso también nos puede ayudar, de forma que el COVID pues solo se previene con la vacuna contra COVID, no sirve ninguna de las otras vacunas para proteger de la infección del virus del COVID. La utilidad de las vacunas ya a estas alturas es indiscutible. Desde los años, ¿qué habrá sido? Desde los años 40 del siglo pasado se hizo un desarrollo aceleradísimo de las vacunas y también una introducción a nivel poblacional masivo que permitió pues, contar con algunas de las vacunas que se necesitaban más en aquellos tiempos y cambiarle la cara a muchas enfermedades que estaban siendo azotes de la época, ¿no? Se controló la difteria, prácticamente se controló, estamos muy cerca de erradicar la polio, desde luego pues la viruela se erradicó, la infección invasiva por la bacteria Haemophilus influenza del tipo B también se ha controlado importantemente desde la década de los 90. El sarampión y la tosferina también han tenido una disminución muy importante, ¿no? Podríamos decir que las vacunas pues ya han cambiado el panorama y incluso la esperanza de vida y la
pues todo el componente de salud de los países, ¿no? Habitualmente las vacunas tienen fama de que son muy difíciles de hacerse, se tardan muchos años. Para hacer una vacuna hay que pasar por varias etapas, desde concebirla hasta tener el producto terminado, pasando por estudios de laboratorio, estudios en animales, estudios clínicos en fase 1 para demostrar la seguridad, la eficacia, la factibilidad, ¿no? Después estudios clínicos de fase 2, también para reiterar esa seguridad y la eficacia, y escalamiento a nivel industrial, después estudios clínicos de fase 3, después sometimiento de todos los documentos para los trámites regulatorios, luego ya que se autoriza y empezarla a utilizar, de tal forma que pues pueden ser hasta 10 años, ¿no? Algunas se han tardado más, la vacuna de dengue se tardó 20 años en estar lista, y pues son productos que tienen que pasar por una serie de requisitos que pues a veces toma mucho tiempo, muchos recursos, y que se van quedando también en el camino varias, ¿no? Entonces, así es en términos generales cómo ha sido el desarrollo general de las vacunas, pero cómo se hicieron las vacunas contra COVID es uno de los puntos que nos interesa destacar aquí, porque pudiera tenerse una idea equivocada de que las vacunas contra COVID se hicieron al vapor, sin mucho rigor, que no hicieron todos los estudios necesarios, y todo esto sería falso, ¿no? Si lo estamos pensando así. Lo que ocurrió con las vacunas contra COVID es que muchas de las pruebas que se hicieron, porque se hicieron todas, se hicieron de forma simultánea, y algunos de los riesgos más importantes para la parte industrial se corrieron desde el inicio, en paralelo, ¿sí? Normalmente se esperaban hasta ver que todo estuviera bien para hacer entonces sí ya una planta industrial gigantesca, y aquí lo que pasó fue que desde el primer momento empezaron a hacer una planta industrial al tiempo que estaban las plantas piloto dando el material para los estudios clínicos, inmediatamente transfiriendo tecnologías para la producción industrial, cumpliendo con la fase 1, la fase 2 y los requisitos básicos de la fase 3, que es cuando menos seguimiento a 60 días de los participantes del estudio clínico. De tal forma que hemos visto algo pues prácticamente sin precedentes, ¿no? Incluso la vacuna de ébola se tardó un poquito más que esta vacuna que tenemos ahora para COVID, porque la empezaron a hacer pues prácticamente desde finales de enero del 2020, a partir de muchas plataformas y de desarrollos previos. Por ejemplo, las vacunas de RNA mensajero, que son la de Pfizer, la de Moderna, la de CureVac, estas, se usaron a partir de plataformas que estaban haciendo pues un trabajo importantísimo para el cáncer y para otras enfermedades, ¿no? Entonces, se adaptaron estas tecnologías, se sacaron desarrollos previos y se hizo todo esto. De tal manera que para diciembre del año pasado teníamos vacunas seguras, efectivas y de calidad. Pero nada más cerrando esta primera parte, pues hay que recordar qué hacen las vacunas, ¿no? ¿Qué previenen las vacunas, ¿no? Las vacunas, a veces quisiéramos echarles toda la tarea, ¿no? Y que hagan todo y que nos salven de todo, pero cuando menos para COVID, para la situación que hemos tenido hasta ahorita, las vacunas nos están sirviendo para prevenir la muerte y la enfermedad severa. Esto está demostradísimo y esta es una utilidad indiscutible de las vacunas, y se están haciendo estudios y se ha visto que en gran medida protegen también contra enfermedad moderada, enfermedad leve, contagios asintomáticos, y si protegen o no contra las variantes virales que están saliendo, ¿no? Los nuevos coronavirus que se están generando a partir del virus del COVID. Entonces, es importante que no perdamos la perspectiva de que qué les vamos a pedir a las vacunas ahorita, porque lo que necesitamos que baje, pero a cuanto antes, es el número de muertes y el número de pacientes hospitalizados con COVID, y eso es lo que están logrando todas las vacunas contra COVID. Entonces, dejo aquí la palabra. Diana, si quieres me quedo pasándolas, tú me irás diciendo.
Perfecto, sí, puedes pasar. La siguiente, ¿qué tal? Buenas tardes. Otra vez, gracias por acompañarnos. Bueno, siguiendo con esta línea, ahora yo voy a pasar un poco a revisar qué ha pasado con las vacunas COVID, con un panorama en México y en el mundo. Primero, bueno, decir que en México tenemos al día de hoy 7 vacunas aprobadas por COFEPRIS, que se consideran todas ellas seguras, efectivas y de calidad. Como pueden ver, la primera que fue aprobada fue la de Pfizer, que son 2 dosis, es una vacuna de RNA mensajero. Casi simultáneamente se aprobó la de AstraZeneca, que es una vacuna AstraZeneca Oxford, que le llaman. Esta es la vacuna que probablemente por la plataforma que tiene y que además no tiene beneficios, o sea, los productores no tienen un beneficio directo de estas, es de las más económicas que hay, de hecho, y es porque no tienen estos beneficios que tienen las otras. También tiene de 2 dosis y es la más larga, es el periodo más largo entre la primera y la segunda dosis. Posteriormente se aprobaron la Sputnik, que es una vacuna rusa, también de vector viral, con 2 dosis, la Sinovac, la China, que es de un virus inactivado, que esta es una tecnología bien conocida desde tiempo atrás. Muchas de las vacunas que nosotros conocíamos eran de virus inactivado. La CanSino Bio, que también es de vector viral. Más recientemente, mucho más recientemente, abril, mayo, se han aprobado la Johnson & Johnson, la Johnson de una sola dosis, igual que la CanSino, también de vector viral, y esta última, la de Bharat Biotech, que aún no ha sido probada en México. Hay que decir que la Johnson & Johnson esta semana se aprobó, o bueno, se aceptó ya empezarla a poner en la franja fronteriza del norte de la República. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo está la vacunación en el mundo? O sea, es fácil que compremos falsas teorías, que digamos que estamos de la patada, etcétera. Lo que decía Mauricio, nosotros hemos vivido un estado de verdadera emergencia ante esta pandemia de COVID. El tener vacunas a estas alturas del partido ha sido algo fascinante desde el punto de vista científico y además es lo que probablemente nos va a permitir empezar a salir de este atolladero. Entonces, si nosotros vemos la información hasta el día de ayer, se habían puesto 2 billones, más de 2 billones de dosis en todo el mundo. Y cuando ustedes ven dónde está México, México es de los 10 países que está vacunando y que tiene más o menos actualmente un 20-25% de la población vacunada. Entonces, o sea, México, y esto sí fue un esfuerzo importante, mucho ha tenido que ver la Cancillería, junto con algunos otros funcionarios de la Secretaría de Salud, se adelantaron y pusieron compras rápidas para que México tuviera acceso rápido. México fue uno de los primeros países en tener vacuna. Y la otra cosa que creo que es importante señalar es que el acceso a la vacunación no es equitativo para todos. El 80% de las vacunas están concentradas en 20 países, entre ellos México. Y esto, como lo dijo muy claro el director de la OMS hace algunas semanas, mientras no garanticemos un acceso más igualitario de vacunas en el mundo, va a ser difícil que podamos acabar con la pandemia de COVID. Si ven en el gráfico de la derecha, a diferencia del número de vacunas en números totales, ven por 100 personas, los países que más han vacunado son Israel, el Reino Unido y Estados Unidos, y México vuelve a aparecer en un promedio de vacunación de alrededor del 22-25%. Entonces, ¿estamos vacunando? Sí, por supuesto estamos vacunando. Que quisiéramos vacunar más rápido, también quisiéramos vacunar más rápido, pero nuestra estrategia va caminando. La siguiente, por favor, Mauricio.
Si nosotros vemos este número de billones de dosis repartidas, podemos ver que la mayor parte, y esto era el 5 de mayo, estos son los países donde más han puesto vacunas. Nosotros estamos al nivel de lo que es el Reino Unido, que al 5 de mayo había puesto 46 millones de vacunas, y si ustedes ven, al martes 17 de junio, México estaba llegando a 48 millones de vacunas recibidas. Está disponible esta información de manera pública, cuáles son las vacunas que han llegado a México. No tenemos tanta información de cómo han sido aplicadas, pero sí les puedo comentar dos cosas. La apuesta de México en vacuna básicamente se centró en iniciar con la vacuna Pfizer y luego continuar con la vacuna de AstraZeneca, esto en número de dosis. Y si bien no representa el total de lo que pasa en la República Mexicana, sí les puedo decir lo que ha pasado en mi hospital. Conforme se van vacunando pacientes de acuerdo a la edad como les corresponde, nosotros hemos visto que el 30% de los pacientes que tenemos vacunados corresponde a Pfizer, 28% corresponde a AstraZeneca, a Sinovac 10%, a Sputnik 18% y más recientemente CanSino con cerca del 9%. Y no olvidar que el 38% de la población a nivel mundial vive en los 54 países más pobres y que no han recibido ni la mitad de las vacunas que han recibido los 27 países más ricos del mundo. Entonces, un punto a retomar, México está vacunando, sí, lleva un ritmo razonable de vacunación, sí, quisiéramos ir más rápido también, pero existen una serie de problemas que hacen que no podamos ir más rápido. Y ahora lo voy a revisar. Si me pasas la siguiente, por favor. Ok. Un tema cardinal cuando se abordan vacunas y para COVID, esto fue clarísimo, es que podríamos tener de eventos adversos. Un evento adverso es cualquier producto u objeto que entre en contacto con el cuerpo, puede provocar una reacción. Una aspirina, una vacuna, un medicamento contra la presión alta puede producirnos un efecto adverso. Es algo de lo que no nos podemos salvar, aunque estos tienden a ser infrecuentes. Dentro de los eventos adversos están los eventos o las reacciones graves y las no graves. Y la otra cosa es que algunas de estas reacciones se asocian con la vacunación y otras no se asocian con la vacunación. Si hemos puesto más de 2 billones de dosis en el mundo, obviamente va a haber efectos adversos, desde luego, no hay ninguna duda. Va a haber unos muy pocos graves y además va a haber unos fortuitos. Alguien puede asociar un desencuentro amoroso con la aplicación de la vacuna, pero eso iba a pasar. No estamos claros de, por ejemplo, si la gente mayor que dice me vacunaron y a los 2 días me dio un infarto, le dio el infarto porque se vacunó o en realidad porque está en la edad de tener infartos y eso puede pasar. Y lo que es un hecho irrefutable es que poniendo en la balanza de riesgo-beneficio lo que es la vacunación, queda muchísimo más claro hoy que el beneficio supera en mucho la vacunación a el riesgo de no vacunarse, previendo básicamente los cuadros de COVID grave, algunos de COVID leve, y empezamos a saber algunas cosas en relación a transmisión. ¿La que sigue? Okay. ¿Qué hay de la seguridad de las vacunas contra COVID? Porque hemos escuchado de todo. Si nos meten grafeno, que entonces se imanta el lugar donde nos vacunaron y hasta la cuchara se nos engancha, si el chip, si puede producir esterilidad, en fin, hay gran cantidad de supuestos, los cuales en general no son ciertos. Las vacunas en general son productos muy seguros y son productos muy seguros por el proceso de prueba que tienen. Las vacunas contra COVID han demostrado un buen perfil de seguridad en general. Se probaron muchos de estos ensayos en más de 50,000 participantes en estudios clínicos y pues ya tenemos una cantidad de personas vacunadas en el mundo impresionantes. Los efectos adversos más frecuentes son reacciones locales en el sitio de aplicación,
relacionadas a la inyección y que muchas veces se deben al vehículo que porta la vacuna. Y luego tenemos algunas otras sistémicas inespecíficas como fiebre, fatiga, náuseas, cefalea, diarrea en algunos casos, que ciertamente son molestas, pero que al paso de 2 o 3 días se van a quitar. Y que lo único que tenemos que hacer es controlar los síntomas, no dejan secuelas. También importante resaltar que ningún estudio clínico ha sido suspendido por eventos adversos y ahora voy a detenerme un momento en la vacuna de Johnson & Johnson y la de AstraZeneca. Ninguno de estos productos ha sido retirado por eventos adversos y además se considera que el daño a largo plazo es poco probable. En la siguiente lámina, justamente, quisimos revisar un poco toda esta información que ha surgido alrededor de la vacuna de AstraZeneca y de Johnson & Johnson, en donde han dicho que no sirven, que son malas, etcétera, etcétera. Y creo que aquí es bien importante el hecho de ponerlo todo en perspectiva. Para la vacuna de AstraZeneca, que es la imagen que está con fondo azul, se ha encontrado, y ayer lo discutíamos con Mauricio, que más o menos estos eventos adversos descritos de trombosis con un problema de disminución de plaquetas ocurren de 4 casos en 1 millón de aplicación de vacunas. Sin embargo, esto todavía se ha ido ampliando, o sea, el margen todavía es mucho más grande. Si lo comparamos con cosas como utilizar pastillas anticonceptivas, el riesgo proporcionalmente es muchísimo menor, o sea, la vacuna comparativamente con la pastilla anticonceptiva. Y todavía, si lo comparamos con otras cosas como fumar y el riesgo de una trombosis, en donde se puede dar 1,763 casos por 1 millón de habitantes, que corresponde al 0.18%, o la infección de COVID, la vacuna sigue siendo extraordinariamente segura. Tener un evento trombótico asociado a COVID se ha observado en alrededor de 16.5% de los pacientes. Entonces, ¿vale la pena ponerse AstraZeneca aún cuando existe un riesgo? Sí, y mi respuesta es, ¿existe un riesgo que yo ahora salga, cruce la calle y me atropellen? Sí, lo existe, es el riesgo de vivir. Sin embargo, creo que el riesgo de tener un COVID grave es muchísimo peor que tener una complicación asociada a la vacuna. Y algo parecido con la vacuna de Johnson & Johnson. Vuelven a poner algunas comparaciones, como puede ser el embarazo, el uso de anticonceptivos, y cuando analizamos el número de eventos por más de 6 millones de aplicaciones, la realidad es que el riesgo de esta complicación, que es la trombosis venosa venosa cerebral o del seno venoso cerebral, es extraordinariamente rara. Y finalmente no quisiera dejar de decir que está en la nube de la discusión algunas afecciones inflamatorias asociadas con las vacunas de RNA mensajero como la Pfizer o la de Moderna, como puede ser inflamación en el corazón y algunas otras cosas que no están muy claras, no en los días inmediatos a la aplicación, sino un poquito después. Es algo infrecuente, muy infrecuente también, y que se está viendo más en los pacientes más jóvenes, inclusive en los adolescentes que han empezado a vacunar contra aquellos que tenemos un poco más de experiencia. Entonces, creo que esto es algo importante de encuadrar y que la gente se sienta confiada con este respecto. ¿La que sigue? Bueno, la pregunta, ¿qué vacuna me pongo? Nos ponemos actualmente la que nos toca. ¿Por qué? Porque la mejor vacuna que existe es la que se pone en el brazo. La vacuna que no llega al brazo no es útil. Entonces, aquella que se pone y se pone correctamente es la mejor. Entender que somos muchísimos millones de habitantes en esta tierra y que hay un desabasto, o sea, no alcanzamos a tener suficiente producción y que de momento solo se pondrá en planes de gobiernos nacionales. Esto que se ha podido hacer de ir a Estados Unidos a vacunarse, donde tienen una amplia disponibilidad de la vacuna, pues sigue siendo para un grupo de privilegiados. ¿La que sigue? ¿Cómo podemos tratar de incrementar la disponibilidad de vacunas pensando en que lleguen también a muchos de estos países
en donde, llevan 1 o 2% de la vacunación, de la población vacunada. Una de las cosas que tenemos que empezar a pensar y que ya están los primeros estudios disponibles es la intercambiabilidad. O sea, si me pongo una dosis de una y me ponen otra dosis de otra. Pfizer y AstraZeneca, par de estudios ya en España y en Inglaterra, parecen dar buenos resultados. Reducir la dosis, cantidad o número. Se está discutiendo, por ejemplo, en las vacunas de RNA mensajero, si a los más jovencitos, a los adolescentes y probablemente a los niños, se están haciendo estudios. En vez de poner 2 dosis, se pone una sola o reducimos la cantidad del inoculo. Si se puede ampliar el tiempo entre la primera y la segunda dosis, y esto es información que se está aprendiendo conforme evoluciona la vacunación dentro de lo que es la pandemia. Y, por ejemplo, Inglaterra, ellos apostaron y luego lo demostraron muy elegantemente, hacer una vacunación masiva de su población con una primera dosis para reducir el riesgo y ampliaron el tiempo de aplicación de la segunda dosis, con la respuesta que actualmente AstraZeneca se aplica entre 8 y 12 semanas después de la primera dosis, la segunda. Pensar una sola dosis en personas que ya tuvieron COVID, dado que han estimulado la inmunidad y que tienen memoria y que probablemente lo que se necesita es aumentar anticuerpos. Y la otra que estamos muy pendientes actualmente es la eficacia para proteger contra las variantes del SARS-CoV-2, que además van a seguir surgiendo. Y bueno, algo que ha puesto particularmente a los pacientes ricos hasta en desencuentros, es abrir las patentes y las transferencias tecnológicas para la producción, lo cual abarataría los costos, aumentaría la producción y la disponibilidad de las mismas. ¿La que sigue? ¿Qué podemos esperar de la vacunación? Ya Mauricio lo comentaba hace algunos minutos. Lo primero es que vamos a disminuir el número de casos graves en poblaciones de riesgo. Y los ejemplos que tenemos son clarísimos. Cómo conforme se ha vacunado a los más susceptibles, particularmente a los ancianos, por ejemplo, en residencias, Estados Unidos, Inglaterra, España, cómo dejaron de enfermarse, de tener COVID grave, que es lo que los llevaba realmente a la muerte. Y esto automáticamente descarga el número de pacientes que llegan a los hospitales, descarga la carga que hemos tenido los hospitales y disminuye la cantidad de muertes. Yo les puedo decir que en el hospital donde yo trabajo es impresionante el efecto de la vacunación en el personal de salud. Y lo tenemos perfectamente visto, y esta disminución que hemos visto en el país y en muchos otros lugares empieza a explicarse por el número de inmunizados, por el número de personas que tuvieron COVID y que de alguna manera ahora están protegidos, y desde luego no despreciar todas las medidas de distanciamiento, cuarentena, etcétera, etcétera, etcétera. La otra es que empieza a disminuir el número de contagios, porque esto al final, entre más personas vacunadas haya o inmunizadas, ya sea de forma natural o artificial por la vacuna, el número de susceptibles disminuye y entonces se disminuye el número de contagios. Y esto nos lleva a tener a una epidemia manejable, una epidemia funcional, no quedar todo desbordado. ¿La que sigue? Ahora, muchos de nosotros, más o menos actualmente, 1 de cada 5 mexicanos está vacunado. ¿Qué debo hacer? Bueno, lo primero es que básicamente debemos seguir haciendo lo que hace un año hemos hecho. Lo que pasa es que estar vacunado nos debe de dar confianza para hacer también más cosas. Primero, no se recomienda tomar anticuerpos para corroborar el estado de la inmunidad. En México ha habido un abuso por parte de muchos laboratorios, por un lado, y por otro, por el interés y la suspicacia de la gente de que yo no sé si lo que a mí me han puesto en el brazo es agua, es aire o es verdaderamente la vacuna. Y después, pues este desprecio que se tiene hacia muchas entidades de decir, claro, es que ni siquiera sé cómo guardan las vacunas, yo que sé qué es lo que me están poniendo. Yo creo que la red de frío se está respetando adecuadamente. Al calce les puedo decir que
aquí a unos cuantos metros de donde yo estoy, hemos guardado o resguardado la mitad de las vacunas de Pfizer que se han puesto en este país y con toda seguridad les puedo decir que no ha habido un solo accidente. ¿Debemos continuar con medidas de protección? Sí, esto no se ha terminado. Ya Mauricio nos enseñaba lo que está pasando en algunos estados del sureste y en Baja California Sur. Estamos aumentando mucho nuestra movilidad y todavía hay un grupo alto de susceptibles. ¿Qué debemos hacer? Usar cubrebocas. ¿Dónde? En el espacio público, si estamos enfermos, si estamos en un lugar encerrado, al convivir con un enfermo. Seguir medidas de higiene de manos y etiqueta respiratoria. Evitar contagios. ¿Cómo los evito? Aparte de las medidas que ya dije, pues bueno, no irme a meter a un concierto donde hay 25,000 personas. Esas son las cosas que no se debe hacer. Evitar prevenir complicaciones. Si hay un enfermo con COVID, estar pendiente, ver cómo está el oxígeno, controlar la fiebre, etc. Y seguir insistiendo en las 3 Cs. Evitar sitios cerrados, lugares concurridos y un contacto cercano. La otra cosa es que las vacunas son una parte de la solución, pero no lo es todo. Y sí quisiera recordar en esta lámina que aproximadamente 1 de cada 10 vacunados no va a responder completamente bien a la vacunación. Y esto no es culpa estrictamente del biológico, sino que aproximadamente un 10% de la población, y aquí todos los que nos están escuchando conocen seguro a alguien, tiene algún grado de inmunosupresión, tiene diabetes descontrolada, tiene cáncer, tiene insuficiencia renal, recibe medicamentos como cortisona porque tiene alguna enfermedad reumatológica, y estos pacientes pueden no responder tan bien a las vacunas y ser susceptibles. Pero si yo y tú y todos los que estamos por acá nos vacunamos, hacemos un escudo protector para estos pacientes. Y ya para concluir, si me das la siguiente, por favor. Me gustaría retomar esta lámina que es del doctor Luis Ostrowski, que es un reconocido infectólogo exportado desde Ciudad de México a Texas, en donde claramente habla de que no todo el riesgo es igual, y es lo que tenemos que aprender a manejarnos al haber vivido esta pandemia COVID. Nosotros el 1 de enero de 2020 fuimos de una manera y acabamos el 31 de diciembre de otra. COVID nos cambió para siempre. Y esto lo tenemos que entender. ¿Qué pasa si yo estoy en espacios interiores o exteriores, si estoy vacunado, no vacunado? Si estoy vacunado en un espacio exterior, con o sin cubrebocas, la realidad es que tengo un muy bajo riesgo y lo disminuyo muchísimo utilizando cubrebocas. Sin embargo, el riesgo es más alto aún cuando esté vacunado y tenga cubrebocas en espacios interiores. Ahora, si estoy vacunado y no uso cubrebocas, vean cómo se incrementa de manera muy significativa el riesgo estando en interiores. Si estoy no vacunado y uso cubrebocas, estar al exterior en espacios bien ventilados se asemeja al riesgo del vacunado sin cubreboca en espacio bien ventilado, pero el riesgo en espacios cerrados es alto. Y la combinación de no estar vacunado y no tener cubrebocas, el riesgo es altísimo en interiores. Y un ejemplo puede ser ir a bares, ir a los famosos antros, donde no tenemos cubrebocas, son espacios cerrados, no hay buena ventilación y el riesgo es muy alto. O estas comilonas familiares de 25 personas, donde, y esto en diciembre lo vimos, donde nadie estaba vacunado y salieron 5, 6 o más infectados de este espacio cerrado con muchísima convivencia. Creo que es la última lámina, no nos queda más que darles las gracias y tendrán la presentación en su momento. Estos son algunos sitios de información confiable que hemos ido recolectando y que conocemos hoy bien a lo largo de la pandemia, donde ustedes pueden consultar información. No sé si Mauricio quiera cerrar con alguna otra cosa. Yo les doy las gracias por su atención y aquí están nuestros contactos. No, Diana, creo que está perfecto. No sé si quieren, voy a dejar de compartir la pantalla para pasar a la siguiente sección de la sesión. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por la plática. Nos están llegando
algunas preguntas. Están con nosotros Diego Pérez, que es el director del IES, y el doctor Joel Vargas también de la unidad de materiales. Y bueno, y los invito, aquí ya han estado llegando unas preguntas sobre un poquito la CanSino. Nos dicen, se las voy a poner en el chat, ¿no? Pero agradecen la plática y dice, ¿cuál es el lapso de protección de todas las vacunas aprobadas? O sea, si el lapso de protección de todas las vacunas es el mismo, ¿y por cuánto tiempo protege la vacuna CanSino? Esa es una de las primeras preguntas que tenemos. Sí. Creo que si quieres la tomo yo, Diana, y ahorita si hay necesidad le agregas algo. Desde luego el seguimiento de la protección de las vacunas e incluso de la inmunidad por la infección, pues apenas se va siguiendo conforme pase el tiempo, ¿no? No podemos saber qué pasa a largo plazo con la inmunidad al COVID porque pues no hemos tenido un largo plazo con COVID, ¿no? Entonces, las vacunas se están haciendo cortes de información de los estudios clínicos que siguen su curso, los estudios clínicos de fase 3. Algunos de ellos ya han cortado información a los 8 meses de seguimiento y se ha visto que sigue habiendo buena inmunidad. Podríamos estar absolutamente seguros de que 6 meses la protección ahí sigue con prácticamente todas las vacunas. Seguramente habrá algunos estudios que evalúen ya específicamente la inmunidad de cada vacuna. Desafortunadamente, no todos los productores de vacunas están haciendo el mismo esfuerzo para el seguimiento de la inmunidad, pero sí podemos ir viendo en términos generales que la protección sigue siendo efectiva después de cuando menos 6 meses que se han hecho los cortes de seguimiento. Hay que ver cómo va avanzando los cortes de información y si se llegara a necesitar un refuerzo, pues simplemente se programan los refuerzos y se dan también dependiendo del comportamiento de la epidemia, ¿no? Ahí hay que ver ya de forma más específica qué grupos necesitarían algún refuerzo, cuáles no, de qué tipo sería, pero ahorita hay que estar tranquilos con la protección que sí tenemos por la vacuna de CanSino y en términos generales por todas las vacunas sí protegen contra la enfermedad grave y contra la muerte, que eso es lo primero que necesitamos disminuir. Tal vez yo agregar que han salido estudios muy interesantes en donde, o sea, todo el mundo cree que la única forma de medir si estamos protegidos o no es a través de los anticuerpos. Y la realidad es que las vacunas, y estas en concreto las de COVID, estimulan a través de diferentes vías, diferentes mecanismos de inmunidad. Entonces, esto no, como dijo Mauricio, esto es información que está dándose conforme pasa el tiempo, pero tenemos seguridad de que 6 meses o más hay protección, pero se habla que puede ser una protección mucho más duradera. Y para Pfizer, por lo menos los primeros estudios que tenemos, parece ser más, más prolongada. Que en algún momento nos vamos a tener que revacunar, muy posiblemente sí. ¿Cuál va a ser el mejor momento? No lo sé. Lo que creo que es un hecho es que ahora lo que es urgente es tratar de vacunar al mayor número de habitantes de la Tierra posible. Creo que luego vendrán estas preguntas de cuándo es el momento. Y la otra cosa, decir que muy probablemente el COVID se va a comportar algo así como la influenza, donde vamos a tener estaciones con mucha más actividad y que tendremos que tomar precauciones, prevenir a través de vacunación y otras cosas para evitar justamente los contagios. Y que justamente la COVID nos ha enseñado que nosotros podemos interrumpir las vías de diseminación de gran cantidad de virus con muchas de las medidas más elementales: higiene de manos, etiqueta respiratoria y el uso de cubrebocas con algo de distancia social. Creo que las preguntas que siguen más o menos estaban en eso, ¿no? Duración de las vacunas y necesidad de renovación, que es lo que acaban de platicar. ¿Cuánto tiempo de prudencia idealmente habría que seguir observando una vez que estemos en 0 casos o casi?
creo que lo habías dicho, ¿no? Hay que seguir. Otra pregunta es si lleva algún riesgo, conlleva vacunarse. Sí, vivir conlleva un riesgo, o sea, sí, pero se tiene que poner sobre la balanza. ¿Quieres un COVID grave o quieres 3 o 4 días de malestar? Y pues es desafortunado. Aquí yo sé que hay muchos matemáticos y físicos y eso. O sea, yo siempre digo que lo peor que me puede pasar en mi vida es formar parte de la estadística, ese 0.000004 de la vacuna de AstraZeneca. A lo mejor soy yo, pero así todo no lo dejaría de hacer, como no he dejado de vacunar a mis familiares, que mis familiares están vacunados la mitad con AstraZeneca. Y quizá aquí agregar respecto a esta inquietud de los riesgos, tampoco hay que verlo como que te pones la vacuna y entonces ya te tocó y entonces ya no hay nada que hacer y te vas a morir. Todavía ese bajo riesgo se puede todavía disminuir más. Si estás pendiente las siguientes 2 semanas a la vacunación, cualquier cosa que sientas distinta de tu cuerpo, cualquier reacción diferente de lo que habitualmente te pasa, tienes que ir a buscar ayuda médica, tienes que ponerle atención y tienes que concentrar ahí también el esfuerzo. Se ha visto que muchos de estos casos, digo, de por sí son pocos, ¿no? Pero la mayoría de estos casos también hay un componente de retraso en la atención, de no hacer caso de algunos datos que estaban evolucionando, de pronto perder la perspectiva de que se estaba en esta ventana de riesgo. Y entonces, pues sí, si quieres ponerte la vacuna y luego ya hacer tu vida como si nada y si te empiezas a sentir mal no hacer nada al respecto, eso sería, pues sería estrictamente culpa tuya y no de la vacuna, porque podemos detectar a tiempo los riesgos, estos riesgos más graves, y podemos hacer algo muy a tiempo, ¿no? También eso me parece importantísimo decirlo. Incluso todo esto de las alergias, hay un periodo de observación directa durante 30 minutos posterior a la aplicación, en el que si empezara a haber algún problema por la administración de la vacuna, inmediatamente se atiende, se le da algún medicamento, se interrumpe esa reacción que está ocurriendo y el riesgo prácticamente se va hacia cero, ¿no? Entonces, sí vale la pena también asumir esa responsabilidad de estar pendientes cuando menos 2 semanas después de la vacunación para que no lo dejemos como a la libre evolución, ¿no? Sino pues, detectar cualquier cosa, por muy rara que pudiera ser, a tiempo. Agregaría también que una vez que estamos vacunados, y si son vacunas de 2 dosis, la inmunidad se calcula, se adquiere 2 semanas después de haber completado el esquema o 2 semanas después de recibir la primera vacuna. Y si hay casos que han llegado, ¿no? De que me vacuné hace 5 días y ahora tengo COVID. Bueno, te vacunaste cuando estabas en periodo de incubación y pues simplemente la vacuna no resolvió el problema. Pero tampoco es la causante del problema actual. Entonces, no perder de vista esta parte de que necesitamos un tiempo para generar anticuerpos y que las medidas de prevención que ya conocemos son indispensables. Y me sigo con esta, si yo estoy vacunado y mis familiares todavía no, ellos generan anticuerpos por vivir conmigo, no, la respuesta es no, necesitamos el estímulo antigénico. Uh-huh. La siguiente es de ¿para cuándo vacunarán a personas de 18 años en adelante? Ahorita ya estamos entrando a una etapa del plan de vacunación nacional que seguramente ya vamos a empezar a ver algunas cosas diferenciadas porque, por ejemplo, ya están vacunando personas de 18 años y más en los municipios fronterizos de la frontera norte. Seguramente van a empezar a vacunar también a personas de 18 y más en los estados que comiencen a tener más actividad epidémica, ¿no? Ya, de hecho, bajaron ahorita a vacunar a los de 30 en Quintana Roo. Entonces, poco a poco va a irse introduciendo más la vacunación hacia esos grupos y, desde luego, hacia abajo también. Ya la vacuna de Pfizer tiene autorización para ser utilizada en personas de 12 años y más. Esto abre una gran ventana de oportunidad para vacunar personas con discapacidad que sean mayores de 12 años, para que cuanto antes, porque ellos son de mayor riesgo,
los vacunemos y los protejamos, aunque tengan la edad que tengan, ¿no? Mayores de 12 años. Entonces, poco a poco va a ir avanzando la vacunación, y lo que se ha visto en otros países también es que conforme avanza la cobertura de vacunación en las edades más bajas, la aceptación es menor. Y entonces, por un lado, eso pues te permite avanzar más rápido, pero se van quedando grupos desprotegidos, ¿no? El grupo de 40, la aceptación es menor, el grupo de 30, la aceptación es menor, el grupo de 20, la aceptación es menor. Entonces, tampoco hay que caer ahí, hay que vacunar a todos los del mayor número posible de personas para lograr esa protección colectiva. Es probable que hacia el mes de septiembre, octubre, ya, o sea, en general la República Mexicana esté vacunando a los de 18, más o menos, con lo que acaba de comentar Mauricio. En relación a, tengo conocimiento de algunas personas que se pudieron vacunar en el grupo de 60 años y en docentes, es decir, tienen 2 vacunas. ¿Esto es recomendable? Este es a título personal, no. Actualmente nos ponemos la vacuna que nos corresponde y no gastamos más dosis para los demás. Eventualmente tendremos respuestas para esto, pero ahora lo que urge es vacunar al mayor número de personas posible. No sé si Mauricio tenga alguna posición. No, lo mismo, ¿no? No se deben de ni mezclar vacunas ahorita todavía, ni decir, bueno, yo ya me vacuné, pero me quiero poner un refuerzo porque sentí que no me hizo, o porque es que yo voy con puro imprudente que no se cuida y entonces me pongo otra. No. La vacuna que ya te pusiste, esa vacuna hay que asumir que ya hay protección y hay que seguirnos cuidando, ¿no? Tampoco porque te pongas 3, 4 dosis vas a estar más protegido y entonces ya te vas a poder descuidar. No, eso no está evaluado en los estudios clínicos, no hay que hacerlo, y vas a estar desperdiciando vacuna que pudiera llegar a con otro tema de que también una carga antigénica, inmunológica muy alta, tampoco sabemos lo que puede hacer. No tenemos información al respecto. Exacto. Nos pregunta a Mauri Beira que si sabemos cuál es el estado de los desarrollos de la vacuna mexicana o de las vacunas mexicanas y si este año tendremos una vacuna mexicana. Lo que podamos decirles es la información pública que ha estado difundiéndose, que una de las vacunas que está en mayor estado de desarrollo, que es la vacuna que se llamó la vacuna Patria, está ya corriendo estudios clínicos de fase 1, esto es ajustar dosis, verificar que todo esté bien, al mismo tiempo que se busca escalar la producción industrial. Esos resultados estarán seguramente para antes del mes de septiembre, y esto permite avanzar a los ensayos clínicos de fase 2, que pues seguramente irán concluyendo hacia finales de año los primeros cortes de información. Entonces, este año no vamos a tener un producto terminado, una vacuna mexicana terminada así por completo. También hay que asumir en que ya hay 2 vacunas que se están haciendo en México. Esas son vacunas parcialmente mexicanas, porque se está haciendo un esfuerzo inmenso para que esas vacunas estén, que son la vacuna de AstraZeneca, que está haciendo los procesos finales Laboratorios Leomont, y la vacuna de CanSino que está haciendo el laboratorio de Drogmex. Entonces, estas vacunas, en particular la Patria, seguramente no va a estar el producto final. Sí va a haber avances muy importantes y eso siempre va a ser positivo para el país. A los 6 meses, ¿qué prueba nos debemos hacer o se recomienda para comprobar la inmunización? Ninguna. No es necesario. La mayoría de las pruebas comerciales para medir anticuerpos no están hechas específicamente para medir la respuesta a las vacunas. Tampoco se crean que hay un punto específico de cada prueba para poderlo correlacionar con el nivel de protección que se tiene. Entonces, son tantas las confusiones que puede generar estas pruebas que lo mejor es no asumir, no es necesario. Si se ve por algunos estudios que fuera necesario que todas las personas que recibieron cierto tipo de vacuna tengan un refuerzo, pues entonces ya se procederá logísticamente para lograrlo, pero
pero que cada quien se haga su medición de anticuerpos o no, para ver qué hace. Eso no funciona así. Esto es un fenómeno de salud pública. Piensen en todos los millones de personas que están involucradas. Entonces, hay que esperarnos. Y para eso también es parte del cuidado que tenemos que hacer, ¿no? Y ahí mismo en esa serie de preguntas viene si para el refuerzo debe ser vacuna del mismo laboratorio. Definitivamente sí. Si te pusiste la de Pfizer primera dosis, la de Pfizer segunda dosis. Astra, Sputnik, Sinovac, no hay que mezclar. Ya hay varios estudios que dicen que parece que funciona, pero en términos regulatorios y en términos logísticos, todavía eso no se hace en México. Entonces, no hay que hacerlo, ¿no? En relación a la duración de la inmunidad de AstraZeneca, que hay al menos 2 preguntas, lo hemos dicho consistentemente. Sabemos que son 6 meses por lo menos y probablemente sea un poco más por los diferentes mecanismos de estimulación del sistema inmune. Es algo que se va a ir abriendo. Sobre la vacuna china para niños, que es por inhalación, ¿es cierto? ¿Es viable? Si es viable, no solo la vacuna china, hay varias plataformas que están buscando vacunas por inhalación y no sabemos todavía qué va a hacer en este sentido, pero por supuesto que es viable. Nos preguntan qué recomendaciones podríamos dar hacia las instituciones de educación, por ejemplo, de educación superior pública, en aras de establecer mejores estrategias para un sano regreso presencial. Pues lo que hemos estado promoviendo desde siempre cuando empezaron las reaperturas tienen que hacerse de forma corresponsable entre toda la comunidad que está involucrada. Hay que concentrar la atención en las intervenciones que sí funcionan y dejar de hacer las intervenciones que no funcionan, ¿no? No funcionan los tapetes sanitizantes, no funcionan los arcos sanitizadores, no funciona sanitizar las áreas con estos sprays. Eso gasta recursos, distrae al personal y eso no son medidas que tengan un impacto. Lo que funciona de manera rotunda es promover la ventilación, controlar los aforos de los sitios, diseñar las actividades para que haya bajo riesgo, la duración de las actividades intramuros, las actividades extramuros, el número de personas que se pueden reunir o no, y sin lugar a dudas que todos los que estén involucrados traigan cubrebocas en todo momento, que se facilite la higiene de manos, si se puede sacar los lavamanos afuera de los baños para que no sea un requisito entrar al baño que puede estar sucio o que no me gusta, que haya lavamanos por todos lados, alcohol gel por todos lados y promover ventilación. Si no se puede ventilación natural, entonces meter sistemas de ventilación o ventiladores o lo que sea. Y el compromiso individual de no asistir si estoy enfermo o si tengo la sospecha de estar enfermo o si tengo un enfermo en casa. Me parece que todo eso nos puede ayudar a tener regresos seguros porque es lo que ha demostrado que funciona en otros lados, ¿no? Espaciar lo más que se pueda el trabajo a intramuros, ¿no? Pero siempre con estas medidas. No sé si quieras, Diana, y precisar algún... Sí, agregaría un par de cosas y que además se une con la última pregunta que está por acá. Es algo que tiene que ser muy claro en estos regresos a clase es la corresponsabilidad en todo esto. Y esto no puede haber instrucciones ambiguas, como que si estoy afuera me quito el cubrebocas, pero si estoy adentro me lo tengo que poner, etcétera. Puede haber espacios en donde se diga descanso de mascarilla y que están todos muy dispersos pero si los niños están jugando, tienen que usar cubrebocas, y si los niños están en el salón de clases atendiendo una clase, tienen que usar cubrebocas, igual que los profesores y el resto del personal educativo. Y algo que puede ayudar dentro de los
espacios cerrados, son estos medidores de CO2. Es muy interesante. O sea, uno de los grandes problemas que tenemos con el COVID es que como se transmite por gotas grandes y gotas pequeñas, particularmente las gotas pequeñas, son estas que quedan suspendidas y se hacen estas nubes COVID que se les ha llamado, es lo que inhalamos y potencialmente nos podemos infectar. Y con los medidores de CO2 nosotros podemos no saber cuántas partículas del SARS-CoV-2 hay en el ambiente, pero sí nos podemos dar una idea de qué tan bien o qué tan mal ventilado está un espacio. Y esto ayuda a tomar algunas decisiones, ¿no? Como si es momento de salir, si tengo que abrir más, tengo que buscar alguna corriente. Y la otra cosa que también y se puede lograr es tenemos que buscar inversiones en los espacios cerrados, mal ventilados, en buenos sistemas de ventilación, que quiere decir extracción por un lado, y filtración correcta, con mantenimiento, con recambios adecuados, porque en México estamos muy dados a poner y no dar mantenimiento, y eso es algo que nos afecta particularmente. Y en relación a qué va a pasar con los niños si se tienen planes de vacunación, cómo cuidarlos, los niños eventualmente se van a vacunar, y de hecho ustedes pueden ver en un año cómo empezando solamente con adultos, ya la Unión Europea, Estados Unidos, me parece que Canadá está en el mismo rubro, las vacunas, especialmente la de Pfizer y Moderna también ya hizo la solicitud, ya está aprobada para la vacunación de los 12 a los 16 años. Entonces, lo que se está haciendo es ir bajando la edad de la vacunación, en donde se están probando justamente las formas de vacunación, pero en más pequeños. Y esto quiere decir si es más inóculo, menos inóculo, etcétera. Lo que hoy sabemos es que en este grupo de adolescentes está siendo seguro, responden muy bien, de hecho su reactogenicidad es muy alta. Entonces, los niños se van a acabar vacunando, sí, pero nos va a llevar un poquito más de tiempo. Y esto unirlo al regreso a clases. Sí. Algo que hemos aprendido particularmente de los colegios en Europa es que los niños no son, afortunadamente, tan buenos vectores de transmisión para el SARS-CoV-2 y además, aunque pueden infectarse, se afectan poco comparativamente con los adultos. Entonces, si nosotros tenemos grupos ya amplios de adultos protegidos y seguimos todas estas medidas que se acaban de señalar en los colegios, es muy probable que los niños puedan regresar a actividades presenciales de una manera segura. Y que, Diana, creo que quiero destacar aquí esta importancia de no estar esperando el riesgo cero, ¿no? Claro. Yo creo que es lo mismo que si vas a cruzar una calle, ¿no? Como lo decías, no esperar a que no haya ningún coche, porque si vieran la calle que está enfrente de donde yo vivo, pues no dejan de pasar coches todo el día y toda la noche. Es la avenida más grande de la ciudad y está transitadísima. Yo creo que aquí el punto importante es dónde está el riesgo, cómo lo vamos a controlar y cómo vamos a sacar del riesgo a los más afectados. Y ahorita sí estamos dando pasos en ese sentido. La vacunación de los mayores de 70, de 60, de 50, de 40, ahorita ya están avanzando las vacunaciones de 40, las vacunaciones de todo el personal educativo. Entonces, esto te permite hacer que el regreso presencial a las actividades escolares se haga en un contexto en el que cuando menos los más vulnerables ya están protegidos y entonces podemos administrar el riesgo en el siguiente nivel, ¿no? Podemos administrar el riesgo en la convivencia, identificar rápido a los casos, pregunta por ahí a Mauri Veira también, ¿qué va a pasar si los que tienen que ir a la escuela van a ir en el transporte público? Sí, pero van a ir con cubrebocas, no va a haber enfermos en su casa, no van a ir si están enfermos, como que hay una parte importante de cuidados que no se puede perder y que no se debe de relajar. Me parece que no podemos estar esperando el riesgo cero, sino que tenemos que aprender a salir a administrar el riesgo entre todos lo mejor que podamos con todas las herramientas que ya tenemos, ¿no? Esa es una idea fundamental. Sí. También. Y en este tenor, o sea, entender
que hay actividades de mucho más riesgo y otras de menor riesgo. Sí. Y que ahora vamos además a ver una transición que, digo, entiendo que todos, y todos lo estamos, nerviosos. O sea, durante un año no hemos visto gripes por ninguna otra causa. La gente no tuvo influenza, los niños no tuvieron fiebres, ni mocos, ni nada. Ahora que estamos abriendo y que estamos relajando algunas de las medidas, pues todos estos virus respiratorios que tradicionalmente viven con nosotros, pues van a volver a darnos algunos cuadros de gripa, de catarro común. No sabemos influenza cómo va a venir. Entonces, estas medidas que hemos aprendido, muy probablemente algunas de ellas se van a quedar para siempre. O sea, yo no me imagino trabajando en un hospital sin uso permanente de cubrebocas de aquí para adelante. No me imagino viajar en un avión sin cubrebocas. Sí. Nos preguntan ahí mismo si nos refieren que a una persona le fue mal con la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca, en particular diarrea, fiebre y estado general complicado. Podría, pues fue una reacción a la vacuna, ¿no? Una reacción que sienten que fue más importante. Si se recomienda o no la segunda dosis o cuál sería la alternativa. Definitivamente sí hay que poner la segunda dosis a reserva de que hubiera sido una reacción por la que tuvieron que ir al hospital o que hubo un problema muy, muy importante. Yo creo que podemos prever este tipo de reacciones lo más posible, que vaya en las mejores condiciones a la siguiente dosis, que identifique inmediatamente cuando empiecen las molestias, puede tomar paracetamol para el dolor y para la fiebre de manera oportuna y puede pues justamente dedicarse 1 o 2 días después de la vacunación a estar casi exclusivamente en esa recuperación para que complete la protección, ¿no? Cada vez hay más estudios que dicen que pues lo ideal es tener las 2 dosis que están en los esquemas de 2 dosis y eso hay que hacerlo. Si la reacción fue muy fuerte casi de ir al hospital o de haber ido al hospital, entonces evaluarlo con los médicos que hayan tratado a la persona para ver si hay alguna componente adicional. Y ahí mismo la pregunta si la primera dosis de Pfizer es la misma que la segunda dosis, sí. En prácticamente todas las que son de 2 dosis son iguales, excepto la vacuna Sputnik. La vacuna Sputnik tiene la primera dosis es el adenovirus 26 y la segunda dosis es el adenovirus 5 y sí tiene que ser puestas en ese orden y así fue como se estudió y así fue como se tiene que hacer. La de Pfizer es la misma, la primera y la segunda, la de Astra es la misma, la de Sinovac es la misma, el CanSino y Johnson & Johnson solo son una dosis, ¿no? Nos preguntan cómo puedo identificar si la vacuna CanSino causó alguna reacción alérgica. Generalmente las reacciones importantes ocurren los primeros 5 días, damos hasta 14 días como para también ver y pues depende de la gravedad de la reacción, ¿no? Las reacciones alérgicas por lo general son de aparición rápida, ¿no? Y entonces, pues lo más probable es que no haya sido eso plenamente, hay que ver si hubo algún otro factor, ¿no? Todas estas cosas que ocurren 2 meses después, 1 mes después y eso, cada vez es menos probable que esté relacionado con las vacunas, ¿no? De cualquier manera, se dan hasta 50 días para hacer estudios de posibles asociaciones, pero las alergias van a ocurrir básicamente en las primeras 24 horas y las reacciones inespecíficas, generales y tal, vamos a dar hasta casi 7 días para que la gente pudiera tenerlas, ¿no? Y desde luego depende de cada individuo la reacción a la vacuna. Si no tuviste reacciones, no significa que no te hizo efecto. Si tuviste muchas reacciones, no significa que te hizo muy bien la vacuna. Cada quien responde de manera individual, ¿no? Y creo que esto es importante y volver a decir que, o sea, en la medida que se están poniendo tal cantidad de dosis, o sea, y en torno a esta pregunta que, o sea, coincidió CanSino y pues que tuvo así como cuadros de alergia, etcétera, pues a lo mejor simplemente fue la alergia estacional que cada año ocurre, pero que ahora estamos muy pendientes
por todo este tema de las vacunas. Sí. Para viajes al extranjero hay países que no reconocen la vacuna CanSino, que es la que recibimos los académicos de la UNAM en Morelia. ¿Hay algún panorama que esto cambie? ¿Por qué no se reconocen estos países? Es una pregunta muy complicada de responder. Pero Diana, perdón, creo que sí hay una respuesta muy, muy concreta. No es que no te van a dejar entrar. Exactamente. ¿Okay? El asunto es que ellos dicen, si te vacunaste con una de las vacunas diferente a la que reconocemos aquí, que son 4 vacunas, entonces tienes que traer una prueba de PCR negativa todo el máximo 48 horas antes de llegar. Entonces, eso es importante porque no es que no te van a dejar ir, ¿no? Simplemente es que si tienes la vacuna Pfizer, pues, vas a poder entrar sin necesidad de hacerte una prueba de PCR en estos países. Y si tienes la vacuna CanSino, pues te vas a tener que hacer una prueba de PCR máximo, creo que 72 horas antes, en uno de los sitios reconocidos oficialmente, la Clínica del Viajero de la UNAM en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, es uno de ellos y otros tantos, pues, y llegar con ese comprobante y ya vas a poder pasar sin ningún problema, ¿eh? No, tampoco es de que no te van a dejar entrar de ninguna manera. Creo que sí, esto es importante decirlo, y en este respecto hay muchísima discusión alrededor de los pasaportes de vacunación y si en un sitio tengo una vacuna, etcétera. Les puedo decir que esto que acaba de decir Mauricio es absolutamente cierto, e inclusive, por ejemplo, para viajar a Estados Unidos, da igual si tienes la vacuna Pfizer que si la Moderna o no tienes ninguna, vacunado o no, de momento te siguen pidiendo la PCR o la prueba antigénica para poder abordar el avión. Esto no se necesita cuarentena, pero en casos contrarios como Inglaterra, pues es un verdadero problema porque se necesitan cuarentenas de ida y de vuelta y ellos, sus aperturas son muchísimo más lentas. Entonces, va a depender mucho de cada país, qué es lo que pide, y la otra también de las medidas de protección que nos están exigiendo. Aquí aprovecharía para decir que estamos en un momento delicado, en donde estamos todos cansados, todos queremos viajar, todos queremos salir, tratar de hacer actividades que llevamos 1 año y medio prácticamente sin hacer. Sin embargo, estas reaperturas rápidas no traen nada bueno. Tenemos que irlo haciendo escalonadamente y saber administrar correctamente los riesgos. Y me parece que esto es lo que al final nos va a ir destrabando pues muchos de esta situación de crisis que hemos vivido durante este año y medio pasado. Sí. Si tienen viajes planeados o en puerta o están prospeccionando un viaje, acérquense a alguno de los sitios que dan asesoría para esto específicamente. La Clínica del Viajero de la UNAM, repito, tiene información importante. Hay varios sitios donde se especifica esto, si te van a pedir cuarentena o no, si abrieron o cerraron, porque están cambiando las cosas de manera muy rápida. Sobre todo ahorita en Europa están preocupados por lo que va a pasar en el verano y desde luego fijarse en cómo está la epidemia en el lugar al que vamos. Ahorita no sería de ninguna manera conveniente ir a la Riviera Maya, a Yucatán, a Tabasco, a Baja California Sur, y no tener cuidado además porque podemos mover la epidemia internamente en el país. Si están pensando hacer unas vacaciones de verano, determinen muy bien a dónde van a ir y qué van a hacer y esto, porque hay que tratar de reducir al máximo los riesgos o al mínimo los riesgos porque en estas oportunidades el virus se encuentra por donde vas, estás a todo dar en el hotel, en los restaurantes, en los bailes, en el cotorreo, no sé qué, y te contagias y regresas a tu lugar de origen. Entonces ahí hay que tener muchísima tal vez agregar que esto también da pie, o sea, pone un escenario
óptimo para que haya variantes. O sea, el virus va a seguir mutando, es parte del trabajo que tiene el virus como virus. Pero si nosotros además le damos oportunidad, lo hace. Y aquí hay una pregunta importante que dice, ¿aún con la vacuna nos podemos enfermar y transmitir el virus o somos completamente inmunes? Esta pregunta es importante en el sentido, la vacunación protege básicamente de la infección, formas graves y muerte, pero no nos descarta el que nos podamos infectar, no tener ningún síntoma, pero potencialmente transmitírselo a alguien susceptible. Y aquí vuelvo, por ejemplo, a este aprox 10% que no van a responder adecuadamente a la vacuna. Entonces, aún vacunados, tenemos que seguir con muchas de las medidas, particularmente cuando estamos con personas susceptibles y en espacios cerrados. Sí, también nos preguntan si una mujer embarazada recibe la vacuna, si le da inmunidad a su bebé. Sí hay información al respecto, sí le pasa parte de la inmunidad a su bebé, pero se le pasa su inmunidad y entonces el bebé está protegido pues a lo mucho 2 meses más o menos y después ya el bebé estará desprotegido, pero ojo, sí le pasa... Aquí agregaría, Mauricio, la lactancia, porque también pasa por leche materna y esto es algo bien importante, es el mejor regalo que le pueden dar al bebé, lactancia a seno materno. Sí, entonces sí hay ahí protección y se ha visto ya que tiene un impacto muy bueno y también ya hay mucha evidencia de que no hay ningún daño ni ningún riesgo al aplicarla durante el embarazo y prácticamente independientemente del trimestre en el que se aplique, ¿no? Entonces es conveniente. En México están aplicando la vacuna a las embarazadas, ahí sí ya es uno de los grupos de 18 y más que se está vacunando. Y ojalá con la de Pfizer de 12 años, pues a las niñas embarazadas mayores de 12 años, que desafortunadamente hay muchas en este país, y que les podamos dar el beneficio de la protección de la vacuna de Pfizer, que ya está para esa edad, ojalá se empiece a ampliar hacia allá también la protección. Creo que ya no hay más preguntas, Mariana. Tú nos dirás. No, yo creo que les agradecemos muchísimo. En realidad, creo que es importante hablarlo esto, saberlo de los expertos, ¿no? Todas estas dudas que a veces crean en las comunidades, pues rumores o se empieza a difundir, ¿no? En esta época que nos da esta oportunidad maravillosa de estar con ustedes a través de la virtualidad, pero que también desarrolla esto de que se van diciendo noticias o rumores y se crecen y se crecen. Creo que ustedes nos han demostrado con esta seriedad y esta paciencia también con tantas preguntas de lo importante que es, primero, que todos vivimos en una comunidad y todos somos corresponsables de lo que pasa en esa comunidad y que la vacunación, como ustedes decían, es una parte del proceso importantísima que hay que realizar, pero también tenemos que seguir con esas medidas hasta que toda la comunidad esté vacunada. Y creo que esta corresponsabilidad es muy importante quizás seguirlo pensando así y generoso, ¿no? Porque al final todos seremos responsables de que el proceso camine y que todos estemos bien. Y por lo otro, pues estas dudas que empezaron, porque sí, con tantas vacunas y luego que cierran, abren lo que decían de los viajes y todo, uno se angustia, ¿no? Porque dices, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Me tocó la peor o esa fue la mejor? Como decíamos, la mejor fue la que tocó en el momento que había que vacunarse, ¿no? Yo quisiera agradecerles mucho esta plática, creo que ha sido para mí muy informativa, espero que para todos los demás. Y bueno, agradecerles por su experiencia, muchas gracias por haber estado en esos hospitales luchando día a día por el COVID, la verdad es admirable y gracias, ¿no? por seguirnos explicando. Así que yo les agradezco en nombre de toda la comunidad y espero que si tenemos más dudas los podamos llamar en algún momento después para decir a ver qué pasó con toda esta felicidad de la vacunación y ya celebrar todos juntos. No sé si Joel, Diego, Claudia, que están aquí acompañándonos, quieren decir algo y si no, pues agradecerles y pronto nos vemos. Mateo, te iba a preguntar la dirección donde queda grabada la
La plática va a quedar grabada, me parece, en la página de la UDIR. No sé, Mateo, si nos pudieras decir. Sí, va a estar en las redes de la UDIR y también en la página COVID de la UDIR. Entonces, en Facebook, udir.unam, y en YouTube, UDIR UNAM. Muy bien, entonces a todos los invitamos, a los que no pudieron estar, y muchas gracias, Diana, muchas gracias, Mauricio, por todo ese trabajo que están realizando. En realidad, es fantástico, importantísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nos vemos pronto. Gracias. Chao. Hasta luego. Si tienen alguna otra cosa, pues ya nos las vas haciendo saber. Exacto. Sí, yo les voy haciendo saber si les llegan más preguntas, que seguro llegarán. Muchas gracias a todos y muchas gracias a todo el campus UNAM. Vale, gracias por la invitación. Chao. Fin de semana. Chao. Feliz fin de semana, hasta luego.